Soy Carlos Arré, esto es El Prisma de la Historia y hoy analizaremos cómo surgió y cómo evolucionó la escritura. La civilización no podría existir sin una lengua hablada, esto es evidente. Pero lo que sí podría es existir sin una lengua escrita. De hecho, aunque bastante escasos, hay relatos que han llegado a nuestros oídos sin ser nunca escritos, o que fueron escritos mucho más tarde de cuando fueron inicialmente creados. Aunque es cierto que casi todas las sociedades, al menos las complejas, tanto actualmente como en el pasado, necesitaron o siguen necesitando un sistema de escritura para manejarse de forma efectiva. Sin escritura no existiría la acumulación de conocimientos. La historia en sí misma sería casi impensable, al depender de fuentes primarias y documentos. Dificultaría mucho también la ciencia al impedir la formulación y refutación estandarizada de hipótesis, y por supuesto no existirían ni los libros ni Internet. La escritura actúa como una memoria externa para la humanidad, permitiéndonos almacenar nuestros pensamientos en un soporte, ya sea físico, un libro, o incluso digital, como un mismo ordenador, para poder acceder a esos pensamientos más adelante. En el mundo moderno, saber leer y escribir es indispensable para manejarse de forma eficaz. Aunque, también es cierto, se puede vivir sin saber hacerlo. Como de hecho hizo el filósofo Sócrates en el siglo V a.C., que nunca publicó ni una sola palabra, y cuyos tratados nos han llegado a través de sus discípulos, por ejemplo Platón, quienes sí dedicaron el tiempo y esfuerzo a escribir su obra, y por lo tanto nos la legaron a todos. Cabe preguntarse entonces por qué, si nacemos sin la habilidad de la lectura y la escritura, nuestros antepasados sintieron la necesidad de inventar sistemas para fijar la lengua hablada. Esta invención fue mucho más que una simple transcripción de conversaciones. Se trató de la creación de una memoria externa y permanente para la humanidad. Un lenguaje escrito que surgió porque la memoria oral fallaba ante la creciente complejidad de la sociedad. La escritura entonces se convirtió en la herramienta administrativa que permitió a los pueblos superar el desafío de la limitación de la mente y sentó las bases para la acumulación sistemática de conocimiento, haciendo posible la historia, la ciencia y en última instancia el mundo moderno. Aunque algunos autores han definido la escritura como un sistema gráfico de símbolos que pueden usarse para describir cualquiera y todos los pensamientos, esta definición parece algo limitada, ya que es difícil que todos los pensamientos, incluso algunas acciones, puedan siquiera articularse verbalmente, y mucho menos de forma escrita. Pensemos, por ejemplo, en grandes escenas de una película, o en emociones muy fuertes como la adrenalina cuando subimos a un parque de atracciones o cuando nos enamoramos. Esas cosas son raramente expresables de forma verbal y muchísimo menos de forma escrita. Acompáñame entonces para descubrir cómo surgió este maravilloso mundo de la escritura y cómo se prevé que cambie en el futuro no muy lejano. Las primeras evidencias de protoescritura las encontramos en Mesopotamia y las conocemos como pequeñas piezas o fichas de arcilla, que tenían inscripciones en ella. Se encontraron en la ciudad de Uruk, una ciudad sumeria de la antigua Mesopotamia de gran importancia alrededor del cuarto milenio y tercer milenio antes de Cristo. Si bien no podemos saber a ciencia cierta cuál era su utilidad real, los expertos las asocian a funciones contables, que usaban nuestros antepasados para contar animales, pesos o medidas. Estos primeros símbolos escritos se solían representar como fotos o pinturas representativas. Tanto los mesopotámicos como los egipcios y chinos, que son fácilmente reconocibles como pictogramas. Y no siempre un pictograma representa un concepto. Por ejemplo, el dibujo de unas piernas y un pie puede representar su forma literal, es decir, una pierna y un pie, pero también puede representar algo mucho más abstracto, como por ejemplo una acción, caminar o estar de pie. Hasta donde sabemos, ninguno de estos símbolos tempranos se puede considerar como escritura, puesto que no representan los valores fonéticos del sumerio o el egipcio que se hablaba en el cuarto milenio antes de Cristo. Por lo tanto, podrían ser leídos hipotéticamente en cualquier lenguaje, no solamente en el sumerio o egipcio que los vio nacer. En algún momento, entre estos tempranos tokens o fichas de arcilla y el surgimiento de los jeroglíficos y la escritura cuneiforme, surgió una idea revolucionaria: el uso del rebus. Un rebus es un acertijo visual que usa imágenes, letras o símbolos para representar palabras o frases basándose en cómo suenan. Esencialmente, descifrar un rebus significa leer lo que ves, no lo que está dibujado. Es como si la imagen actuara como una sílaba o una palabra completa dentro de una frase. Para hacerlo más visual, vamos a dar un ejemplo de rebus en español, que quedará así muy claro para todo el mundo. Por ejemplo, si uno de nuestros antepasados quisiera escribir la palabra soldado,
Podría hacerlo a través de un rebus de la siguiente manera: dibujando primero un sol y después un dado. Así, sin necesidad de saber leer ni escribir, incluso un niño de corta edad podría simplemente diciendo las palabras del dibujo pronunciar la palabra soldado. Por lo tanto, podemos concluir que fue clave para que las civilizaciones antiguas pudieran transformar sus dibujos pictográficos en sistemas de escritura capaces de representar sonidos y conceptos abstractos. Fue, por lo tanto, una combinación de dibujos pictográficos combinados con rebus, lo que finalmente derivó en sistemas de escritura más complejos, que pudieran expresar de forma más efectiva las palabras habladas. Una vez que en Mesopotamia fuera inventada la escritura, ya sea de forma accidental o evolucionada de los sistemas anteriores, que no lo sabemos con certeza, nos surge una pregunta importante: ¿cómo se extendió esta escritura? La verdad es que no lo sabemos. De lo que podemos estar casi seguros es que la escritura surgió en Mesopotamia o Egipto alrededor del año 3000 a.C. En la India surgió alrededor del 2500, en China en el 1200, en Europa en el 1750 y en Mesoamérica en el 900 a.C. Por lo tanto, analizando estos datos, y si nos basamos estrictamente en la cronología de cómo van apareciendo las distintas formas de escritura, sería posible que la idea de una escritura surgida en Mesopotamia y expandida al resto del globo fuera real. Por ejemplo, en China tenía acceso a Mesopotamia a través de la ruta de la seda y tenía contacto con la sociedad mesopotamia. En la India, los habitantes del Valle del Indo también tenían contacto comercial con Mesopotamia a través del Golfo Pérsico. Mirando más hacia el oeste, Europa tenía contacto también con Egipto y con Anatolia a través del Mediterráneo. Sin embargo, el caso más problemático es el de Mesoamérica. Pero podría ser posible, porque hay un lapso de 2000 años entre que surgió la escritura en Mesopotamia y después fue llevada o surgió en América, y en ese lapso podría haber un grupo de seres humanos que hubieran viajado a América y llevado la escritura consigo. Pero, ¿cómo eran estas primeras escrituras que surgieron alrededor del año 3000? La primera fue la escritura cuneiforme, que debe su nombre al latín cuneus, que significa cuña, ya que para escribir hacían marcas en forma de cuña en tablillas de arcilla blanda utilizando un estilete. Cerca del año 2500 a.C., los pictogramas ya habían sido transformados en cuneiformes para la totalidad de los sumerios. Un poco más tarde derivaron la escritura del babilonio, el asirio y el hitita. Y asimismo, en el 500 a.C., se inventó un nuevo alfabeto cuneiforme para escribir el persa. La última inscripción conocida en cuneiforme la encontramos en el año 75 después de Cristo en Babilonia. Por lo tanto, esta escritura cuneiforme se empleó como sistema de escritura durante 3000 años, que es más de lo que lleva nuestra propia escritura hoy en día existiendo. La escritura cuneiforme se escribía usualmente en hueso, en metal, en marfil, en vidrio o en cera, y nos permitió conocer la historia de la antigua Mesopotamia, ya que sin esa forma de escritura, y si esa no nos hubiera llegado a nuestros días, no hubiéramos conocido nada de ese periodo histórico de la humanidad. Una de las obras más importantes que nos ha dejado este tipo de escritura, la escritura cuneiforme, fue el Código de Hammurabi, que fue uno de los documentos de legislación escrita más antiguos y mejor conservados de la antigüedad. Este documento fue promulgado por el rey Hammurabi, quien reinó sobre la antigua Mesopotamia entre el 1792 y el 1750 a.C. El código en sí consistía en una legislación extensa de 282 leyes cuyo propósito era regular la variedad de aspectos de vida, tanto civil como económica, de la sociedad de Babilonia, que abarcaban ramas tan distintas como el comercio, la propiedad, la herencia, el matrimonio, los salarios o la sanción de los delitos, el derecho penal. Si queréis conocer este código o visitarlo, se puede hoy en día. Está en el Museo del Louvre y consiste en una enorme piedra de basalto negro escrita con escritura cuneiforme. Una de las características jurídicas más importantes que nos dejó este código de Hammurabi fue la de la ley del talión, en su frase de ojo por ojo, diente por diente. Esto es justicia retributiva, que ante una pena se tenía que imponer a la otra persona, al causante de esa pena, una retribución idéntica o proporcional al daño infligido. Tal lo más importante fue el rey Asdrubal-Nipal, que fue un monarca asirio que reinó entre el año 669 y 631 a.C.
Este fue reconocido por su erudición y su ferviente dedicación a la acumulación de conocimiento escrito. Este monarca se distinguió como un coleccionista de libros de todo tipo y culminó su labor con la creación de una afamada biblioteca real, que se ubicaba en Nínive. El objetivo de este monarca era compilar la totalidad del saber mesopotámico disponible, y en consecuencia su colección abarcaba una vasta diversidad de campos de conocimiento. Estos iban desde literatura, ciencia, religión, historia o tratados lingüísticos. Se estima que la colección contaba con más de 30.000 tablillas de arcilla, todas escritas en escritura cuneiforme. Gracias a la preservación de estas tablillas, el conocimiento occidental accedió a textos de capital importancia, tales como la epopeya de Gilgamesh y diversos manuales de astrología, matemáticas y medicina de la época, así como también diccionarios bilingües de sumerio a acadi, que resultaron ser herramientas indispensables para el desciframiento de esta escritura cuneiforme por los filólogos modernos. Os preguntaréis entonces cómo es posible que estas tablillas hayan llegado a nuestros días, y es ciertamente un milagro, ya que en el año 612 a.C. la ciudad de Nínive fue conquistada y quemada hasta sus cimientos. ¿Pero qué pasó con las tablillas? Las tablillas, recordemos, estaban hechas de arcilla y al quemarse el calor hizo que ese material blando de arcilla se transformara en un material duro. Y así es como han conseguido llegar hasta nuestros días. Se endurecieron y la escritura cuneiforme que estaba escrita en ellas se endureció y por lo tanto ha conseguido permanecer intacta o semi-intacta hasta nuestros días, que lo han podido leer los filólogos. Casi al mismo tiempo que surgía la escritura cuneiforme encontramos los jeroglíficos egipcios. Pero a diferencia del cuneiforme, este se mantuvo de forma pictográfica desde su comienzo en el 3000 a.C. hasta la última inscripción que conocemos, que es en el año 394 después de Cristo. Sin embargo, en este caso, sí que surgió alrededor del 2700 a.C. otro tipo de escritura paralela, que la conocemos como escritura hierática, que era un derivado del jeroglífico y convivieron en paralelo. Ambas escrituras escribían la misma lengua, pero los jeroglíficos se usaban esencialmente para un uso religioso y monumental, en piedra o papiro, mientras que el hierático se usaba para administración y comercio, y siempre se escribía en papiro. En el año 650 a.C. surgió una tercera forma de escritura, que era conocida como el demótico. Se desarrolló a partir del hierático y lo sustituyó en el uso administrativo y comercial, dejando entonces al hierático funciones sacramentales y funerarias. Y aquí cabe preguntarnos cómo conseguimos descifrar estos jeroglíficos egipcios que son tan enrevesados y complicados a simple vista. Pues la solución tiene un nombre y se llama la piedra Rosetta, que fue la clave para poder descifrar el lenguaje egipcio. La piedra Rosetta fue descubierta fortuitamente en julio de 1799, durante la campaña militar de Napoleón en Egipto. Fue encontrada cerca de la localidad de Rosetta y de ahí debe su nombre. La pieza es un fragmento de roca datada del año 196 a.C., en pleno periodo ptolemaico. La inscripción es un decreto sacerdotal, promulgado en honor al faraón Ptolomeo V, en conmemoración del primer aniversario de su ascensión al trono. El texto detalla los honores y privilegios conferidos al rey por el clero egipcio. Para admirar y contemplar esta pieza arqueológica única, podéis hacerlo en el Museo Británico de Londres, que está expuesta allí desde 1802. ¿Y por qué fue importante esta piedra Rosetta, para descifrar el egipcio? La singularidad de esta piedra Rosetta radica en el hecho que el decreto en el que está inscrito se encuentra grabado en 3 sistemas de escritura distintos. El texto está escrito en jeroglífico egipcio, en demótico egipcio y en griego antiguo, que esta es la clave, ya que era el idioma que utilizaba la administración gubernamental ptolemaica, que era de origen helénico. Por lo tanto, al haber griego antiguo en la piedra, fue lo que proporcionó poder establecer una comparación directa entre el texto conocido y las 2 escrituras egipcias desconocidas, y sentó la base metodológica para el desciframiento de los jeroglíficos y del demótico egipcio. El descubrimiento y el éxito en el desciframiento de esta piedra Rosetta nos proporcionó lo que fue una fuente de conocimiento enorme del antiguo Egipto, y nacería así la egiptología moderna. Pudimos tener acceso entonces a la literatura, la historia, la religión, la ciencia y la administración de la antigua civilización egipcia, y permitió a los historiadores una comprensión profunda y directa de la cultura milenaria egipcia. También en Egipto nacería la conocidísima Biblioteca de Alejandría, que es universalmente conocida como el mayor y más prestigioso centro de conocimiento del mundo antiguo. La institución fue concebida y establecida a principios del siglo III por la dinastía ptolemaica,
quienes asumieron el control de Egipto tras la desintegración del imperio de Alejandro Magno. El proyecto inicial se gestó bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter, que fue ampliado por su sucesor, Ptolomeo II Filadelfo. El complejo de la Biblioteca de Alejandría funcionaba a todas luces como una protouniversidad, un instituto de investigación, donde eruditos de la época, desde poetas, filósofos, matemáticos y científicos, residían y trabajaban financiados directamente por el faraón. El propósito declarado de la biblioteca era coleccionar la totalidad del conocimiento escrito del mundo, abarcando todos los escritos de todos los pueblos de la Tierra. Se estima que la colección bibliográfica llegó a albergar entre 30.000 y 700.000 volúmenes de papiro, una cifra realmente elevada para la antigüedad. De hecho, los ptolomeos empezaron a utilizar prácticas de requisa de todos los barcos que arribaban al puerto de Alejandría para poder copiar cualquier texto que contenieran a bordo. El original se retenía para la biblioteca y se devolvía una copia a los dueños. Dentro de sus muros se congregaron y vivieron las mentes más eruditas y preclaras de la antigüedad. Entre los miembros más importantes de la Biblioteca de Alejandría se hallan nombres como Euclides o Cenódoto de Éfeso, que fue el primer bibliotecario y editor crítico de las obras de Homero. Lamentablemente, y contraria al caso de la Biblioteca de Nínive, la Biblioteca de Alejandría no ha llegado a nuestros días. Los continuos y reiterados incendios, así como las guerras y el abandono de las labores del saber, hicieron que no haya sobrevivido. Visto entonces el caso egipcio, vamos hacia Europa. En Europa se han encontrado dos sistemas, que fueron las primeras formas de escritura en el continente. El primero es denominado Lineal A, que fue el sistema principal utilizado por la civilización minoica en la isla de Creta. Su uso documentado es aproximadamente entre el 1800 y el 1450 a.C. Lingüísticamente, este sistema representa el idioma minoico, el cual es actualmente desconocido y permanece sin descifrar. Como resultado, la mayor parte de la información recuperada de este tipo de tablillas se limita a listas de inventario y registros de transacciones económicas. El contenido lingüístico, más allá de estos propósitos funcionales, constituye uno de los mayores enigmas de la arqueología egea. El otro caso es el lineal B. Este sucedió cronológicamente al anterior, convirtiéndose en la escritura primordial de la civilización micénica tanto en la Grecia continental como en Creta, aproximadamente desde el 1450 hasta el 1200 a.C. Este sistema sí representa una forma arcaica del idioma griego, pero, sin embargo, su función estaba casi exclusivamente restringida a registros económicos y burocráticos, dentro del palacio, sin que exista evidencia de su empleo para fines literarios o narrativos. Aquí nos encontramos ante otra de las casualidades de la historia, ya que ambos textos, ambas escrituras, fueron halladas gracias a que se cocieron las tablillas de arcilla en las que estaban grabadas, asegurando su preservación, tal y como fue el caso del Palacio de Nínive. Si bien el desciframiento del lineal B confirmó la identidad griega de los micénicos, las tablillas en sí carecen de información histórica detallada y relevante, por lo que los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme ha tenido un peso histórico sustancialmente mayor en términos de narrativa histórica y cultural. En China se descubrieron los primeros textos escritos hace relativamente poco, en el año 1899, y su descubrimiento fue una casualidad. Resulta que en los mercados chinos de medicina tradicional vendían unos artículos que se denominaban huesos de dragón. En realidad eran viejos cascarones de tortuga y escápulas de buey que encontraban los granjeros al arar sus campos, en los que solían encontrar símbolos grabados en algunos de ellos. Esto llamó la atención de dos estudiosos de la capital, el señor Wang Yirong y Liu He, que vieron que algunos de los símbolos eran muy similares a los caracteres de inscripciones chinas tempranas. Se dedicaron entonces a recorrer todas las tiendas medicinales de Pekín, comprando todos los huesos de dragón que pudieron. Una vez estudiados, se dieron cuenta de que esas inscripciones eran las más tempranas pruebas de escritura china, y contaban con escritos sobre los últimos 12 reyes de la dinastía Shang, que gobernaron del 1400 al 1200 a.C. De los 4.000 caracteres que identificaron, a día de hoy solo han podido ser descifrados 1.000. Con la dinastía Han, del 206 al 220 después de Cristo, el número de caracteres ascendió a 10.000. En el siglo XII ya habían 23.000 y en el siglo XVIII 49.000, de los cuales 2.900 son suficientes para leer el 99% de los textos actuales. En el caso de América, en 1999, unos obreros que estaban haciendo una carretera en Veracruz, en México, descubrieron una piedra, un bloque grabado con 62 glifos, que hasta ahora no se han podido descifrar. Pero los arqueólogos sugieren que estos glifos representan el sistema de escritura más antiguo conocido en América,
que datan del año 900 a.C., provenientes de la civilización olmeca, que también fue la primera civilización de América. Así como fueron surgiendo las distintas formas de escritura, también es importante estudiar por qué en algunos casos estas mismas formas se dejaron de usar o cayeron en desgracia. A veces desaparecen estos textos o estas formas de escribir por procesos políticos o culturales, y el caso más evidente es el del Antiguo Egipto. Egipto fue conquistado en el 332 por Alejandro Magno, y fue desde entonces gobernado por la dinastía Ptolomea, que usaban un alfabeto griego. Esta es la razón por la que la piedra Rosetta, que se escribió en el año 196 a.C., se pudo descifrar, ya que en la piedra Rosetta había tres formas de escritura: el griego, el demótico egipcio y el jeroglífico egipcio. Cuando murió Cleopatra, que fue la última reina ptolomea en el año 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana, que escribían con el alfabeto romano. Y paralelamente a este hecho, se extendió el cristianismo por Egipto. Los cristianos en esa época escribían en el alfabeto copto, que era otro totalmente distinto. Finalmente, en el siglo VII después de Cristo, fueron conquistados por los árabes, que escribían en árabe. Todos estos cambios lingüísticos, religiosos y culturales explican que se dejara de usar y comprender los jeroglíficos. Pero no hay que irse al antiguo Egipto para encontrar casos como este. En Turquía, en 1928, el fundador del Estado turco, Atatürk, prohibió la escritura islámica. Era la escritura que se venía utilizando durante la existencia de todo el Imperio Otomano para escribir en el lenguaje turco. En su sueño de acercar a Turquía a Occidente, utilizó un alfabeto romano modificado para distanciarse de sus vecinos árabes. Hoy en día, muy pocos turcos pueden leer el turco escrito durante el periodo otomano, que era escritura árabe. Y se prevé que, más pronto que tarde, solo los expertos y los eruditos puedan interpretarlo y leerlo, y se necesite de algún tipo de herramienta de descifrado. Otro de los casos de cambios en la escritura por mandato gubernamental lo encontramos en China, cuando Mao Zedong ordenó cambiar la escritura china simplificándola a finales de los años 50. Hoy en día el chino simplificado se enseña en toda la China continental. Pero sin embargo, aquí tenemos un hecho histórico, que es que el chino tradicional se sigue escribiendo en la isla de Taiwán. Entonces podemos hacer estudios comparativos. Cuando una persona instruida solamente en la escritura del chino simplificado intenta leer un texto tradicional chino, encuentra muchísimas dificultades, muchas de ellas totalmente insalvables. Esto es un claro ejemplo de que si sigue la tendencia, en unos siglos, un chino continental quizá no podrá leer un texto escrito en chino unos pocos siglos atrás. Todas las formas de escritura antiguas, excepto la china en Taiwán, fueron cayendo en desuso y actualmente ya no se utilizan. Y si queremos leerlas, tenemos que o bien descifrarlas, o en algunos casos no hemos conseguido ni eso, no las podemos ni leer. Asimismo pasa con los medios y las plataformas que usaban nuestros antepasados para escribir. Han caído en desuso las tablillas de arcilla, el papiro, los códex. Entonces cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿la escritura tal y como la conocemos, en los medios tal y como los conocemos, caerán en desuso? ¿Serán capaces los seres humanos en 2000 años de leer un libro escrito en español, en inglés o en ruso? ¿O necesitarán descifrarlo? Esta pregunta, que a simple vista nos parece absurda, está generando un debate bastante acalorado entre los expertos en la materia. Ante este problema de la desaparición de varias lenguas humanas, se impulsó la creación del proyecto Rosetta, que es una iniciativa gestada por la Fundación Langnau Foundation. El esfuerzo se concibe como un acto de conservación cultural de trascendencia histórica, que es equiparable en intenciones a la piedra original, la que debe su nombre, la piedra Rosetta, que hemos hablado anteriormente, que consiguió descifrar los jeroglíficos y el demótico egipcio. El propósito del proyecto entonces es establecer un archivo digital y físico que sea accesible al público y que su contenido encapsule la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. La materialización más emblemática de esta labor es el disco Rosetta. Se trata de una pieza circular de níquel de 7,5 centímetros de diámetro, que está concebida como un repositorio de ultralongevidad. En su superficie, mediante procesos químicos de micrograbado, se han inscrito más de 13.000 páginas de información lingüística esencial, abarcando descripciones gramaticales y textos de más de 1.500 lenguas. Este soporte físico fue seleccionado estratégicamente por su durabilidad, que se estima en milenios, y supera la obsolescencia inherente de los medios de almacenamiento digitales como pueden ser discos duros, USBs o la nube.
¿Cómo se leerá este disco tan pequeño? Pues bien, cualquier microscopio capaz de alcanzar los 1000 aumentos permitirá el desciframiento completo de la información. Por lo tanto, si este proyecto tiene éxito, pues algunas de las lenguas que hemos dicho que podrían desaparecer, al menos los estudiosos o con este disco podrán descifrarlas y leer textos antiguos de lenguas que hayan caído en desuso, como podrían ser el caso que hemos hablado del chino o el turco otomano. Y de esta manera el proyecto Rosetta no solo actuará como un inventario lingüístico, sino también como una cápsula del tiempo y un manual de decodificación de las lenguas que eventualmente vayan desapareciendo de la faz de la Tierra. Visto cómo surgió la escritura, cómo fue evolucionando y cómo en algunos casos cayó en desuso, me gustaría también atisbar un poquito el futuro de cómo veo yo y cómo ven algunos expertos que puede ir derivando esta forma de escritura que tenemos hoy en día en el futuro. Hoy en día casi no escribimos en papel, por ejemplo. Pensemos en nuestro día a día. Si bien no paramos de escribir, raro es el día que más de un 10% de lo que escribimos sea en papel. La inmensa mayoría son correos electrónicos, mensajes instantáneos a través de nuestro teléfono móvil. En poco más de 30 años, desde la invención del Internet, ya casi ni leemos ni escribimos en soportes físicos tradicionales. La gran mayoría de nuestras lecturas y de lo que escribimos está en formato digital. Estamos, desde luego, ante un cambio de paradigma enorme del que no podemos adivinar sus consecuencias. De hecho, cuando apareció la mensajería instantánea por primera vez, y debido a los límites de caracteres que imponían las operadoras, los seres humanos empezamos a utilizar de nuevo técnicas que ya usaron nuestros antepasados cuando inventaron la escritura. Por ejemplo, XQ significa por qué, BN, bien, MSJ, mensaje, SALU2, saludos. Y usamos asimismo símbolos pictográficos como los emojis, que no tienen un significado claro ni igual para ambos interlocutores. Otro ejemplo claro lo tenemos en las estaciones de trenes, aeropuertos o señales de carretera, donde encontramos algunas veces solo imágenes. Por ejemplo, una persona con una gorra significa que hay un puesto de policía. Un hombre y una mujer juntos separados por una línea, que hay unos baños. Un cuchillo y un tenedor, que existe un restaurante. El lenguaje está cambiando y no podemos, por lo tanto, estar seguros de que en 2000 años nuestros descendientes puedan interpretarlo de forma correcta. Cabe preguntarnos entonces asimismo si la emergencia de la inteligencia artificial podría inclusive eliminar la escritura tal y como la conocemos. Hoy en día nos es posible interactuar con inteligencias artificiales solamente con nuestra voz, por lo que también cabría la posibilidad de que en un futuro el lenguaje escrito en sí dejara de existir tal y como lo conocemos, pudiéndose establecer la comunicación en forma de audio o vídeo e interactuando con el entorno simplemente con nuestra voz. Por ejemplo, sería el caso de este mismo podcast. Este mismo podcast está en formato audio, no está escrito en ningún sitio, y quizá la forma futura, un historiador futuro, lo encuentra y determina, bueno, que esta es la forma que tenían de comunicarse los seres humanos. O en 50, 100 años, 200 años, es la única forma que el ser humano conoce para comunicarse a través de un audio o un vídeo. Y perdemos la capacidad de escribir porque ya no nos resulta útil, ya no nos resulta conveniente para comunicarnos con los demás. Bueno, no sé qué pensáis de todo esto, es una reflexión que quiero haceros. Si tenéis algún tipo de inquietud, también hacerlo saber dejándolo en los comentarios, qué os parece. Y nos vemos ya en el siguiente episodio.